estar con ustedes. Sí, todo estoy el público, aquí. Un abrazo. ¿Verdad? Estoy aquí, un abrazo. Un abrazo. Saludos. Gustavo, esta mañana quiero arrancar preguntándote por los números oficiales del censo y su impacto en el ambiente económico cuando esos números son finales. 3.200.000 y pico de mil, ¿cierto? Sí. Bueno, era algo, nuevamente buenos días, era algo que todos los que estamos en este mundo del análisis, tanto demógrafos, economistas, toda la gente que está del mismo sector empresarial, o sea, teníamos una intuición de que la cifra poblacional estaba en ese nivel, se hablaba de 3 millones, 3.2, así que esto lo que hace es confirmar algo que nos sospechábamos. Si esto se pone en perspectiva, digo, es algo terrible, pero creo que hay una posibilidad de revertir esto, y entramos rapidito a eso. Si tú ves ese colapso demográfico, está directamente atado a la profunda crisis económica en la que el país lleva cerca de 15 años. Así que no es casualidad que la gente ha decidido salir en masa. Estamos en una fuga poblacional directamente vinculada a la depresión económica, al deterioro en la calidad de vida, a la percepción de que el país no tiene futuro. Así que, vuelvo y digo, lo hay, pero es un número terrible que debe provocar una gran reflexión como sociedad. Fernando, ¿tú tienes? Sí, tenía una curiosidad, Gustavo. Se pudiera saber, el censo revela si la mayor parte de la gente que se fue del país fue buscando más ayuda o buscando más trabajo. Bueno, ahí hay también otro gran debate de lo que es el perfil de ese migrante. Y contrario a la ola migratoria que hubo aquí en los 40 y los 50, de la cual de hecho mi abuelito, en paz descanse, fue parte, pues era una población de personas no diestras, ¿sabes? No, contrario ahora que se habla de que ha sido una migración de la fuga de cerebros, donde son los médicos, los arquitectos, los ingenieros que perdieron su trabajo en la farmacéutica. Así que si uno estipula que un porcentaje muy alto es personas profesionales, son personas que se han ido a trabajar a Estados Unidos. Sí ha habido clase media, media baja, y los números que yo he visto es que el sector más desventajado económicamente no ha sido tanto el emigrante. No quiero que me tome a mal nadie con este comentario. Esa población aquí aparentemente todo el sistema de ayudas puede que les dé un mayor beneficio que dice Estados Unidos, que son más restrictos estos programas. No es tan fácil, esta población pues no es tan fácil emigrar allá, el tema del idioma, así que la preocupación mayor es que se han ido muchos profesionales y los talentos, el capital humano es quien mayormente se ha ido. Gustavo, esta mañana compartí una información con los oyentes comenzando el programa, citando al gobernador Pedro Pierluisi, que en más de una ocasión ha dicho públicamente de que para evitar más emigración, el salario mínimo en Puerto Rico se tiene que ajustar, y él hizo una expresión diciendo: estoy de acuerdo con que revisemos el pago mínimo, el salario mínimo. Y él dice que con él eso va a pasar, que él cree en un sistema que sea gradual, pero que eso va a pasar próximamente. Obviamente lo va a implementar durante el cuatrenio, antes de que lo revaliden o antes de que él se vaya, lo va a implementar. Esta propuesta de Pierluisi como gobernador, nunca vi, yo hace muchos años no veía un gobernador firme diciendo: yo voy a establecer un nuevo salario mínimo. Esto es bueno. El comercio está preparado, porque yo recuerdo cuando el salario mínimo eran $3.25. Yo era bastante joven cuando era $3.25. Y cuando subió a 3.55 creo que era, y de ahí brincó a 4.25. Y de 4.25 que subió al 7 que tenemos ahora, ¿no? Pasado mucho tiempo en lo que sube del 7. Pasan años largos. Y en todas las instancias sale a relucir la cantidad de negocios que van a cerrar porque no pueden absorber el salario mínimo. En la práctica, yo creo que lo que hizo el pequeño y mediano comerciante fue también, de alguna manera, arreglársela, es quedarse y crecer.
¿Eso estaría pasando en este ambiente económico o ahora tenemos una circunstancia particular que un nuevo salario mínimo tenga un impacto negativo? Gustavo, ¿cuál es tu opinión? Mira, a mí me preocupa mucho que la clase política, y obviamente mi respeto al gobernador, a quien conozco, y todavía guardo cierto optimismo en que él va a poder dirigir una transición a otra economía y otro, ¿verdad?, un cambio como el país necesita, pero a veces se pecan los gobernantes y los políticos de buscar soluciones simplistas. Yo estoy a favor de que el salario aumente. Claramente yo, como tú, Juan Carlos, trabajé a 335 de bar cajero en Amigos, y ahí hice de todo, desde conserje, yo estaba estudiando todavía en high school. Ajá. Y yo trabajé de todo, fui conserje, fui bagger, fui carnicero, tú me sueltas un supermercado y yo hago lo que haya que hacer. Y los salarios, claramente el trabajo dignifica, y los salarios uno aspira a un salario más alto. Ahora, lo que los políticos no han podido expresarle al pueblo es un programa de desarrollo económico, un programa de estrategia que la economía permita que crezca. Uh-huh. Cuando la economía crece, los salarios aumentan de manera orgánica, uh-huh, porque aumenta la cantidad de demanda, ¿sabes? Los patronos necesitan más gente, al aumentar la demanda por trabajadores, el salario de ese trabajador aumenta porque hay escasez, ¿no? Así que es algo que puede ser relativamente básico, pero rápido las reacciones, en vez de decir, bueno, ¿cuáles son los problemas que aquí? No se habló de energía. El gobernador debería hablar de que hay que mejorar el sistema de energía y hacer un sistema costo efectivo y que el alumno se vaya todos los días en Puerto Rico. Hay que hablar del sistema educativo que no funciona, y que la gente prefiere irse a la Florida y le cuesta es gratis la educación y le da 4 patadas al sistema educativo de Puerto Rico. Así que no es tan fácil como decir, vamos a subir los salarios. Eso, si tú subes los salarios, hipotéticamente, y dejas todo lo demás igual, alta criminalidad, una economía en crecimiento, la luz se va todos los días, impuestos prohibitivos, tampoco se habló de eso, el 11.5%, el IBU, el impuesto al consumo más grande en todos los Estados Unidos. Así que cuidado, que no reaccionemos de manera simplista a estos issues, porque el salario no es la única razón por la cual la gente se va de Puerto Rico. Aquí hay 8, 9, 10 factores que hasta que tú no resuelvas, la gente se va a seguir yendo. Y tengo que volver y digo, no me quiero despedir sin traerte un poco lo que yo creo que es la solución. Así que, pero no es tan sencillo como sube los salarios, como una forma que hacemos esto de un día para otro. Esto va a requerir, yo digo, que la economía crezca y los salarios puedan orgánicamente mejorarse. Gustavo, te tengo 2 preguntas en una rapidito. Número 1, según tu punto de vista, ¿cuál tú crees que sea la prioridad ahora? Porque tenemos educación, que se supone que sea lo último que se cierre. Aquí fue lo primero que cerraron, ¿verdad? En este tiempo para acá. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la prioridad? Porque están corriendo tantas cosas a la vez, energía eléctrica, salario mínimo. La segunda pregunta, no sé si estás al tanto de esto, aquellos que brindamos servicios profesionales al gobierno, se nos está exigiendo ahora más de 20 documentos para poder dar un taller o un servicio. El grupo de licitadores, 20 cosas. Sé de muchas personas que han tenido que cancelarles contratos, incluyéndome a mí. Me han cancelado muchos contratos por falta de estos documentos. Estos documentos se están haciendo para un control, si estás al tanto de eso, para un control y así evitar que sigan los fraudes, o es para beneficiar otros sectores, porque son documentos que es casi imposible conseguirlos de hoy para hoy. Sí, voy a empezar de eso último. Yo fui el lunes, tuve que ir a hacer una gestión para el martes, lunes, perdón, en una agencia de gobierno y me las vi bien mal. Y ahí choca uno con lo que estás diciendo, Moraima. ¿Sí? Yo creo que sí, aquí hay que simplificar los trámites. Se habla de un gobierno digital. Estuve con el funcionario Enrique Volker, que está a cargo de la transformación digital del gobierno. Aquí llevamos 2 décadas hablando de movernos a un gobierno digital. Pero sí hay un tema de control. Todos los partidos, cuando llegan al poder, tratan de crear este control sobre quién se contrata y por qué, por razones obvias. Así que me da mucha lástima, ¿verdad? Profesionales como tú y otros miles de hermanos puertorriqueños que quisieran tener al gobierno de cliente, pues serán afectados por esto. Así que es parte de la transformación digital, darle transparencia, que yo creo que es el otro tema, de que aquí quien se contrate por sus méritos y sus criterios y los costos de su servicio, ¿no? Y no porque es amigo del partido de dinero. Pero vivimos con esa tragedia que todavía en pleno siglo XXI
en esta mentalidad pequeña. O sea, que te pasó, tú lo viviste. Yo por lo menos las veo bien claras. ¿Te pasó lo de los documentos? Y derrotar el enemigo número uno que tenemos ahora mismo, que es este COVID-19. Número dos, asegurarnos que aquí lleguen los 40,000 millones. Yo entrevisté en estos días en mi programa, en la emisora hermana, a Manuel Lavoy, quien me dijo que aquí ya hay aprobados 20,000 millones y 20,000 en una fase de apoyo, ¿no? Que es todo lo de HOT y CDBG. Y obviamente, cuando hablamos de eso, estamos hablando de 40,000 millones de dólares. Y tercero, salir de la quiebra. Si tú logras, y el tema de energía, cuarto, como un cuarto tema, y vamos a estipular el tema educativo, que es una tragedia, mejorar y transformar la educación pública. Si tú logras esas 5 cosas, este país respira. Y entonces, si tú inyectas 20,000, 40,000 millones en los próximos 12, 15 años, que es lo que va a tomar rehacer a Puerto Rico, by the way, si empezamos mañana, Puerto Rico, la gente deja de irse. La gente puede que regrese, porque aquí hacen falta 200,000 personas para reconstruir al país. Y entonces, esa va a ser la prioridad aquí, de los políticos y de todo el mundo. Si tú haces eso de manera comprometida, de manera firme y sostenida, esta economía entonces va a traer capital privado, mejora la calidad de vida, baja la criminalidad, porque entonces la gente tiene acceso a oportunidades. Y entonces la narrativa aquí, la conversación que aquí habría de aquí a 1 o 2 años, si todos se de acuerdo, es cuántos empleos se crearon en Ponce, o el puerto de las Américas de allá, pues ya tenemos los buques entrando, cuántos turistas están llegando, cuántos hoteles se construyeron. Y esa es la narrativa que creo que el país aspira, porque esta economía creció y fue próspera. Cuando Juan Carlos hablaba de esos salarios de la década de los 80, este país crecía económicamente. Aquí se hablaba de qué farmacéutica había llegado y qué empresa privada nueva llegó aquí, y convenciones que hacían estas multinacionales en nuestros hoteles. Así que la narrativa que vivimos Juan Carlos y yo creo que también tú, Moraima y Fernando, en los 80 y hasta los 90, la narrativa de un país que progresaba económicamente, que la gente quería quedarse aquí a vivir, que la gente estudiaba y quería volver a Puerto Rico. Hoy la narrativa es esta que estamos teniendo aquí, y le pregunto yo al país, ¿el país quiere otra cosa? Pues vamos a exigirle a estos políticos otra cosa, y usted usa el voto y usa la presión en las redes sociales, escríbale a su legislador, mire, yo quiero que tú muevas los 4 o 5 temas que son la prioridad, que pueden ser esto, pueden ser otros, esos son los que yo como economista traigo, pero hay una posibilidad de frenar esta salida de gente y traer gente nueva si ponemos la economía a crecer, y que esta década sea, ¿verdad?, la que acabamos de empezar, la década de la reconstrucción y la década de Puerto Rico. Gustavo, te tengo una última pregunta y sé que el tiempo es corto para ti. La Junta de Control Fiscal, por lo menos como ciudadano, escuchando todas las voces, he internalizado y he aprendido que, y tú has sido una de las voces que siempre reseñas ese detalle, la Junta de Control Fiscal evitó la ejecución, ¿verdad?, por la ley promesa de nuestros acreedores. Los acreedores pues se vieron imposibilitados de ejecutar la deuda que el gobierno no les pudo pagar por la ley promesa. Pero en esta etapa del juego, la Junta de Control Fiscal, aparte de haber sido creada por la ley promesa y haber traído ese beneficio de que, ¿verdad?, no empezaron las ejecuciones de parte de los acreedores, la Junta ha sido efectiva 3-4 años después, por lo menos, sí, 3-4 años después. La Junta, mi postura es clara. Yo claramente entendía que aquí no había la madurez política del liderato para arreglar el problema que ellos crearon, y eso implicaba unos consensos y unos sacrificios de corto plazo que 5 años después, incluso 4 años después de promesa, no están dispuestos a hacerlo, y es evidente, lo hemos hablado aquí. Dicho eso, esta Junta llegó aquí con unas expectativas de que esa misma clase política que había roto a Puerto Rico fiscal y económicamente iba a hacer una corrección de curso, ¿no? Un cambio en sus actitudes. Eso no ocurrió, lo sabemos. La clase política sigue igual o peor en su conducta, no creo que esté alineada a las aspiraciones del país, está en su propia subrealidad. Y la Junta obviamente choca con otro elemento que no lo hemos hablado, Juan Carlos. El Congreso como que crea promesa y siente y soltó el problema. Esto requería que el Congreso se envolviera un poco en los temas aquí. Y esto lo sé porque he dado seguimiento y muchos de los congresistas que hicieron esto posible, entre ellos Paul Ryan, que era el speaker cuando se hizo
se fue, él no corrió más. Y la Casa Blanca desarticuló unos asesores que estaban bregando con este tema. Así que todos los protagonistas a nivel federal que crearon promesa, todo el mundo se fue y soltaron el problema, y ellos están bregando con otros issues. Ahora mismo, claramente la pandemia, pues ya ese es el foco. Así que la Junta se queda aquí sola, Juan Carlos, no estoy justificándolo, estoy un análisis frío. Yo creo que sí, concurro contigo, ha perdido efectividad, se los he dicho privado y públicamente, se han diluido en varios temas. Y obviamente la Junta no tiene todos los poderes, que era lo otro. La Junta, contrario a Washington D.C. en los 90, Detroit, ahora en 2013 que quebró igual, le pusieron un síndico de Michigan con muchos poderes. Esta Junta no tiene todos los poderes, así que por eso es de supervisión. Yo siempre propuse una Junta de control. Yo trabajé en el gobierno, conozco cómo piensan los políticos en Puerto Rico. Yo les dije en el Congreso, en las discusiones, tiene que ser de control, que tengan los poderes, no es que te doy esto, si no lo hace una cartita, que es lo que ha pasado. Exacto. Los políticos aquí no entienden eso. O sea, los políticos había que poner una capa por encima de la clase política local, y eso sonó crudo y fuerte, y yo recibí muchas críticas, porque se me acusaba de que quería crear una dictadura. Le dije, no es una dictadura, es un ente que toma decisiones frías y no esté pensando en los votos, y no esté viendo, ay bendito, y viendo cómo le busca la vuelta a la solución. Y yo creo que la sumatoria de todo eso, Juan Carlos, llevó a que la Junta hoy haya perdido efectividad, se haya desgastado, creo yo, públicamente, en los temas que el país esperaba. La gente tenía unas grandes expectativas. La Junta era como este policía que le iba a dar fuerte a los políticos, iba a parar toda la corrupción y todo. Claramente eso no ha ocurrido. Y yo creo que eso amerita una profunda reflexión del Congreso, que creo que no la va a hacer. El Congreso yo creo que se lava las manos soltando dinero federal y arreglen las allá abajo como puedan. Una reflexión de la clase política, que se los he dicho a algunos privadamente y públicamente, los reitero, que se alineen y ayuden a que el país salga de la quiebra y a la reforma que Puerto Rico necesita. Y obviamente de la propia ciudadanía, que la ciudadanía tiene que envolverse en los procesos, Juan Carlos. Yo creo que la ciudadanía no puede ser un ente pasivo que se quede afuera, y yo creo que si aquí nosotros nos activamos en las redes sociales y movilizamos, le escribimos al legislador, eso ocurre mucho en el Congreso, los ciudadanos le escriben a sus congresistas, mira, me preocupa este tema, actívate aquí, actívate allá. Entonces la democracia funciona del lado del ciudadano. Si usted cree que votando, y reaparece 4 años después para la caravana de su partido 6 meses antes de las elecciones, pues mire, eso, la democracia no funciona así. La democracia hay que estar todos los días cuidándola y asegurando que esa gente trabaje para nosotros y que nosotros no nos volvamos esclavos de ellos, que es lo que yo creo que ha pasado aquí. Nos han vuelto sus esclavos, pasando los aumentos en el agua, en la luz, en los peajes, jugando para ellos, favoreciendo a los que les dieron dinero a ellos y no a los profesionales que están buscando cómo, ¿verdad?, colaborar con el gobierno y hacer sus cosas. Así que es una tragedia que eso esté así, pero yo apuesto claramente al país y que estos billones que lleguen se puedan usar bien para que la economía salga de este hoyo. Excelente. Gustavo, gracias por tu tiempo, como siempre. Mira, sí, pueden seguirme en mi cuenta de Instagram, Gustavo Vélez 2000, y en Twitter, Gustavo Vélez PR, para que puedan seguir las discusiones, los análisis. Hubo un pequeño desfase con el tema al principio, pero nada, siempre saben que estoy aquí para ustedes. Creo en el país, Juan Carlos, Moreno y Fernando. O sea, cuando yo hablo así fuerte es porque lo que trato es de que la ciudadanía despierte, ¿no? Yo tiré la clase política a pérdida, y ahí hay gente buena, pero en general el colectivo. Yo creo que la solución, es por donde me voy a mover ahora, mi narrativa pública, es el ciudadano. Que el ciudadano exija y reclame su espacio. Y vuelvo y digo, seamos parte de la solución. Y si esta gente se quiere unir a nosotros, en algún momento que se una. Mientras tanto, tenemos que remar nosotros con los remos que tenemos. Así que muchas bendiciones para ustedes y para el público. Y nos vemos de aquí a varias semanas. A ver si hay noticias positivas. Digo que hay cosas positivas pasando. Pero me encantó esa última línea. Que se unan al ciudadano. Exacto. Que seamos nosotros los que dictemos la pauta. Así mismo. Te queremos. Coalición ciudadana. Sí. Que ayude al país a salir y que le ponga presión a esta gente y nosotros seamos parte de ese cambio. Todos los días con acciones concretas en nuestros espacios, el trabajo, nuestros negocios, nuestras comunidades. Yo creo que, y eso un poco también lo hubo hace varias décadas atrás, ese activismo ciudadano cívico. Yo creo que hay que rescatarlo en esta coyuntura. Gracias, Gustavo. Un abrazo, gracias. Bendiciones A los tres, cosas buenas. Eso es. Gracias, mi amor, igual. 8:29 de la mañana. Llegó Eso Ruperta, viene por ahí en lo próximo. Buenos días.